Shalom Haverim, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien. Hoy es día de elecciones aquí en Israel y me van a acompañar para que juntos votemos aquí en Jerusalén. Vamos a hablar también de cómo es el proceso electoral en Israel y también cómo es el sistema de gobierno. Como muchos sabrán y me estuvieron preguntando, en 2 años estamos yendo 4 veces ya a votar. No es algo muy bueno, pero podemos ver también el poder democrático que hay aquí en Israel. Este año estamos yendo aquí por el mes de marzo a votar nuevamente y muchos me estuvieron preguntando cuál es el sistema de gobierno en Israel. Tenemos el sistema democrático parlamentario y es así de la siguiente manera. Tenemos la Knesset, que es el parlamento israelí, que cuenta con 120 lugares. Estos 120 lugares, les doy un dato más, nos hace acordar a los 120 sabios que en la época de Esdras y Nehemías daban consejos y gobernaban aquí en la tierra de Israel, y también nos hace acordar al Sanedrín. La Knesset es la que gobierna aquí, que tiene su sede en Jerusalén. Como les estoy contando, el sistema de gobierno es el democrático parlamentario. Para que tengan una idea, hay 6 millones de votantes aproximadamente. Si nosotros hacemos un cálculo rápido, tenemos que saber que para que se pueda ocupar una silla, o se llama mandato, tenemos que hacer un cálculo aproximadamente que para un mandato es 50.000 votos. En Israel hay una ley que habla que para tener un mandato, para ocupar un asiento, una silla dentro del parlamento, se necesitan 4 mandatos. Si no se juntan los 4 mandatos, entonces ese voto no sirve y pasan a ser desechado. Eso hace de que los partidos políticos más grandes tengan más oportunidades de ocupar el gobierno y de ocupar también lugares dentro del parlamento. Aquí en Israel tenemos muchísimos partidos, tenemos 4 partidos que son los partidos más grandes y también tenemos partidos muy pequeños. Esto hace de que la posibilidad de formar coalición, de formar gobierno, sea muy pequeño. ¿Por qué? Porque al haber tantas divisiones no se puede llegar a un acuerdo. Eso es lo que está pasando estos años y por eso nuevamente estamos viniendo a votar. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones salieron en un empate Bibi y Gantz, y ellos supuestamente llegaron al principio a un acuerdo, pero no pudieron llegar a un acuerdo final y su gobierno totalmente otra vez cayó, y por eso estamos otra vez votando aquí en Israel. Cuando no se consigue llegar a un acuerdo, no se consigue llegar a la coalición, entonces el gobierno es desintegrado. Así que Haverim, eso es lo que sucede. Espero que hayan podido entender un poquitito mejor. Una vez que en los partidos hay cierta cantidad de mandatos, en cada partido que tiene mandatos ganados, entonces va un representante a la casa del presidente y se pasa a conversar para poder elegir el primer ministro que estará gobernando. Si hay un partido que tiene 61 mandatos, entonces no hace falta ir a la casa del presidente. Pero si es que hay menos de 61 asientos que un partido político ocupa, entonces, ¿qué sucede? Se tiene que hablar y se tiene que ver quién va a ser el representante. Y es así lo que estuvo pasando en los años anteriores. Entonces, van a la casa del presidente, eligen por unanimidad un representante, y si no llegan nuevamente a tener esa unanimidad de elegir un representante, entonces lo que sucede es que el presidente le da oportunidad a un candidato que forme el gobierno. Si este candidato tiene un plazo para poder armar el gobierno, si llega a tener un acuerdo con los otros partidos, entonces este primer ministro va a poder gobernar.
Pero si no llega a un acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que se desintegra y así nuevamente vamos a elecciones. Entonces, en síntesis, por esa razón es que vamos una y otra vez a elecciones, porque no estamos consiguiendo que haya un gobierno establecido y un gobierno que pueda formar esta coalición de manera unánime. Entonces, Javier, espero que les haya quedado un poquito claro de cómo es el sistema de gobierno aquí en Israel, cómo votamos. ¿Y cómo votamos? Vamos a los lugares de votación, nos llega hasta nuestras casas un papelito que es el que nos habilita para ir a votar. Es como nuestro padrón electoral. Vamos con ese número, con nuestro número de documento, nuestros datos personales, y nos dice en qué escuela vamos a estar yendo a votar. Nosotros recibimos en nuestra casa, en el correo, y tenemos que presentarnos en el lugar que nos dice el papelito con nuestra Teudat Zehut. La Teudat Zehut es la cédula. Teudat Zehut se dice en hebreo, es nuestra cédula, nuestra identificación. Nos vamos hasta la mesa, nos dan el sobre y pasamos a la urna, a la parte cerrada, al cuarto secreto, a votar. Luego que metemos el papel, vamos hasta la urna y depositamos nuestra sobre, como van a estar viendo en las imágenes que les voy a estar dejando, que yo hice, que yo voté. Entonces, Javerim, espero que les haya gustado. Les dejo con algunas imágenes. Vamos juntos conmigo a votar hoy aquí en Israel. Acompáñenme. Javerim, terminamos de votar, me estuvieron acompañando ahí en la votación y lo que quiero aclarar son algunos puntos. Aquí estoy con mi Teudat Zehut, con mi documento de identidad, pasé a votar y me estuvieron viendo cómo es el proceso de votación. Me estuvieron preguntando algunas cositas muy interesantes. ¿Qué cargo ocupa el presidente? ¿Cuál es la función del presidente? El presidente actual es Reuven Rivlin y él tiene un cargo honorífico. Él es electo por el Parlamento y tiene dos funciones principales. Una de las funciones es justamente ayudar a que se pueda formar el Parlamento, como les estuve explicando anteriormente, y también conceder perdones especiales. El que gobierna, el que cumple todos los actos oficiales, el que gobierna el país propiamente dicho, es el primer ministro. Entonces, por eso que muchos me preguntan ¿por qué hay presidente? ¿Por qué hay primer ministro? Entonces ahora pueden tener una idea. Y también, Javerim, es importante saber que en Israel gobierna el primer ministro y también el parlamento. Por eso es democrático, porque es a través de votos, y parlamentario por el poder que tiene el parlamento en el gobierno del país. Así que, Javerim, espero que todo esto les haya servido, que hayan aprendido un poco más y que se puedan unir en buenos deseos para Israel, de que podamos tener desde a partir de estas elecciones podamos tener un gobierno estable, que pueda ser de buenas noticias, que pueda traer buenas noticias al país, que Israel pueda seguir siendo una luz para las naciones. Y yo cuento con sus buenos deseos, cuento también con sus oraciones, y desde aquí, desde Jerusalén, les deseo a todos un precioso día, y para todos los israelíes de habla hispana que me están viendo, que todos puedan tener un feliz día de elecciones, una fiesta electoral como lo que estamos teniendo el día de hoy. Un abrazo para todos, Shalom Lekulam, Shalom para todos. Mi nombre es Keren y este es mi blog, La Chica Hebrea. Hasta la próxima.